Esto es Diálogo, el podcast de Fundación de Cultura Universitaria. La pérdida de la diversidad biológica es uno de los problemas más importantes que enfrenta la humanidad. Para combatir esta problemática, los estados buscan instaurar sistemas de áreas naturales protegidas para conservar la diversidad biológica. Así comienza el libro El Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la Protección de la Diversidad Biológica en Uruguay, de autoría del doctor Gonzalo Iglesias, al que recibimos en este episodio. Bienvenido, Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, contanos qué es la diversidad biológica y cuál es la causa principal de que pueda desaparecer en el Uruguay. Sí, es un tema muy importante que además toca mucho a abogados, a escribanos y demás. Es uno de los temas de derecho ambiental más importantes. Naciones Unidas ha identificado una triple crisis planetaria. Justamente la pérdida de la diversidad biológica es una de esas tres partes de esta crisis. Y la diversidad biológica se entiende por esa variabilidad de especies, de ecosistemas y demás, que es muy importante, no solo para el ser humano, sino para la vida misma, ¿no? La causa de la pérdida de la diversidad biológica es multicausal, es decir, no hay una única causa. En Uruguay es un país, que a diferencia de otros países de la región, no es de los más megadiversos, pero sí tenemos una diversidad biológica más importante y esta pérdida está asociada por cambios en el uso del suelo, por distintas prácticas que van desplazando especies o extinguiendo especies. Si uno mira cómo eran las especies en Uruguay a lo largo de toda la historia, obviamente eso fue variando. Hay especies que han ido desapareciendo producto de las propias actividades humanas, ¿no? Muchas de las actividades humanas que se hacen, urbanizaciones y demás, obviamente pueden tener efectos sobre la biodiversidad, entonces por eso tenemos normativa específica que es muy importante para los operadores jurídicos, no solo para los abogados, sino también para los escribanos. En el libro toco aspectos claves en lo que tiene que ver con la oferta de venta y otros instrumentos que son bien importantes a la hora de hacer negocios en padrones ubicados en áreas naturales protegidas. Bien, perfecto. ¿Y por qué es necesario proteger las costas en Uruguay? ¿De qué forma se protegen estos ecosistemas costeros? Bueno, en primer lugar, porque Uruguay es un país que se extiende por muchos kilómetros a lo largo justamente de la costa. Entonces, esto es bien importante justamente que no desaparezca por ser una fuente importante, no solo para las actividades económicas, sino para el turismo, y donde se asientan muchas personas. La mayor cantidad de población en Uruguay justamente está en la parte costera, por lo cual es bien importante justamente conservar todo lo que tiene que ver con el sistema costero, las dunas y demás. ¿Cómo se protegen estos sistemas costeros? Y bueno, hay distintas formas. En particular, tenemos una ley específica, el Código de Aguas y la Ley General del Ambiente, que buscan proteger estos sistemas costeros, ya sea por medio de autorizaciones para desarrollar algunas actividades, construcciones u obras, o mediante algunas prohibiciones de actividades que no se pueden hacer, por ejemplo, el acceso de vehículos. En lo que tiene que ver con actividades, construcciones u obras, las más importantes es justamente la realización de construcciones. Si hoy alguien va a hacer una construcción en la faja de defensa de costas, tiene que pedir una autorización ambiental previa ante el Ministerio de Ambiente, y eso es justamente lo que permite evaluar esos impactos para luego autorizarlo si se va a hacer o no dentro de la faja de defensa de costas. Bien, y si hablamos de los ecosistemas de flora y fauna en nuestro país, ¿qué se hace para preservarlos? Bueno, eso es quizás uno de los puntos que históricamente se han manejado más en leyes productivas. Uruguay cuenta dentro de la ley forestal con algunos aspectos donde se prohíbe la tala del monte nativo, y tenemos una ley muy vieja de fauna donde básicamente estas dos leyes no son leyes estrictamente ambientales. La doctrina lo que dice es que son leyes justamente anteriores al desarrollo del derecho ambiental, pero que sí hoy por hoy, desde una mirada del derecho ambiental, sirven para proteger eso. ¿En qué es lo que se busca proteger estas leyes? Y bueno, básicamente se busca justamente conservar que no se atente contra el monte nativo, que si se va a cortar el monte nativo se tenga una autorización. En lo que tiene que ver con la fauna, también se busca justamente proteger que determinadas especies no se puedan cazar, o algunas se puedan cazar en determinadas épocas mediante algún tipo de autorización y demás. ¿Y es necesario que todas las áreas protegidas estén en manos del Estado? No, ese es un tema muy importante. Uruguay tiene una realidad muy distinta a otros países de la región, y te diría que del mundo. Uruguay justamente tiene más del 90% del territorio en manos de propietarios privados, por lo cual es imposible pensar que las áreas protegidas estén solo en cabeza del Estado. De hecho, la realidad de cómo funciona hoy las áreas protegidas en Uruguay son mediante algunos padrones que son privados y otros públicos ubicadas en áreas protegidas que forman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Qué quiere decir esto? Que la única, y es como se ha dado
incluso a través de modificaciones legislativas que fueron impulsando esto, mediante la creación de un sistema donde se busca justamente compatibilizar la producción, o es decir, las actividades humanas con las actividades más de protección del ambiente. Y justamente lo que se busca es canalizar que se compatibilice esto, que hayan propietarios privados y que hayan propietarios del Estado, con algunas limitaciones sí, pero que sigan manteniendo su propiedad y que sigan pudiendo hacer sus actividades que no estén prohibidas. Esta, como te decía, es la única forma que se puede pensar en un sistema nacional de áreas protegidas en Uruguay, justamente por la realidad, donde más del 90% del territorio está en manos de privados y además son áreas productivas, a diferencia de otros países de la región donde las áreas protegidas están ubicadas en zonas montañosas, zonas de difícil acceso, zonas que justamente muchas veces son del Estado. Y quizás es más fácil de implementarlo. En Uruguay, con la realidad que nos toca, sería muy difícil de pensar tener un sistema nacional de áreas protegidas solo con áreas del Estado. Pero también es un lindo desafío para poder compatibilizar lo que es la producción con el cuidado del ambiente y mediante previsiones bien estudiadas, bien analizadas y se pueda justamente llevar a cabo producción de tipo quizás más sustentable, protegiendo el ambiente y pudiendo conservar los valores del área. ¿Y cómo se incorpora un área natural a este Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Perfecto. La ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la ley 17234 y el decreto reglamentario 52005 establece distintas etapas justamente para poder incorporar un área al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Básicamente lo que se busca es que hayan estudios, que haya un proyecto de selección y delimitación, que se ponga de manifiesto que existe una audiencia pública, dos institutos de participación bien importantes, obligatorios, justamente para que se puedan incorporar áreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, básicamente, lo importante es que la población, los privados, conozcan estos proyectos de incorporar un área protegida al SNAP, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que puedan tener acceso a ese documento, a esos estudios, que puedan opinar sobre eso y que luego haya una instancia de audiencia pública donde también la población, el público puede participar, dar sus opiniones y de esa participación, de ese diálogo entre la población, los propietarios privados, el propio Estado, se tome en cuenta la posibilidad de incorporar distintos padrones que, como habíamos explicado anteriormente, pueden ser privados o del Estado al propio Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Me decías recién que la mayoría de las áreas protegidas están en manos de privados. ¿Qué medidas se toman para proteger estas áreas? Bueno, hay distintas medidas, y por eso es una ley bien importante para los operadores jurídicos, para los abogados e incluso los escribanos públicos, porque la propia ley lo que establece es la posibilidad de establecer limitaciones o prohibiciones. El artículo octavo de la ley 17234 posibilita justamente limitar o prohibir ciertas actividades, pero no solo eso, establece también, mediante el decreto 349-005, la posibilidad de requerir una autorización ambiental previa para las actividades, construcciones u obras que se desarrollan en las áreas naturales protegidas, pero además también hay otros mecanismos que inciden en los negocios jurídicos que se hacen dentro de las áreas protegidas. Y por eso es bien importante, sobre todo para los escribanos públicos que participan en enajenaciones de padrones privados en áreas naturales protegidas, tener en cuenta que previo a enajenar ese padrón privado van a tener que ofrecerlo en venta al Ministerio de Ambiente. Entonces hay una serie de limitaciones que se hacen, ya sea para actividades, construcciones u obras, como veníamos diciendo, a través de prohibiciones o a través de autorizaciones que se exigen, pero también a través de los negocios jurídicos que primero, previo a enajenar esos padrones, van a tener que ser ofrecidos en venta al Ministerio de Ambiente para ver si acepta esa venta. Y en caso de que se incumplan con las medidas de protección, ¿qué sanciones impone el Ministerio de Ambiente? Bueno, eso es bien importante, porque muchas veces da problemas prácticos, da dolores de cabeza, sobre todo muchas veces es bien importante que los propietarios privados que tengan padrones dentro de un área natural protegida sepan cuáles son las limitaciones o prohibiciones que rigen en esa área natural protegida justamente para tomar en cuenta y no caer en estas prohibiciones. Esas prohibiciones pueden ser de muy distinta índole, puede ser prohibición de edificar bajo ciertos modelos de edificación, prohibición de cazar, prohibición de pescar en algunas zonas, prohibiciones que van a ser muy variables y muy distintas según la natural protegida. Por supuesto que es imposible de pensar o no hay una regla uniforme, a diferencia de otros países, donde ya podamos saber de antemano todas las prohibiciones para todas las áreas naturales protegidas. Cada área natural protegida en su decreto de ingreso, porque las áreas naturales protegidas son incorporadas al sistema bajo un decreto del Poder Ejecutivo,
va a tener sus propias reglas de juego. Y si se incumplen, y respondiendo a tu pregunta, el Ministerio de Ambiente va a poder aplicar sanciones que pueden ir desde un apercibimiento, que es una sanción no económica, hasta una multa que puede ser económica y que puede ser bastante elevada. Por eso es bien importante primero conocer las reglas de juego que aplican justamente para saber qué es lo que se puede o no se puede hacer dentro de un área natural protegida. En el libro contás también que existe un fondo de áreas protegidas. ¿De dónde sale ese dinero y cuál es el destino? Perfecto. Sí, el Fondo de Áreas Naturales Protegidas está regulado en la Ley 7234. Es un fondo que se nutre de muy distintos recursos en lo que tiene que ver con la propia gestión de las áreas naturales protegidas, que puede ir desde multas, desde precios por ingreso y demás. Es un fondo que quizás el gran desafío que tiene es poder canalizarlo quizás para poder gestionar mejor las áreas naturales protegidas o incluso, ¿por qué no pensar en comprar justamente áreas naturales protegidas por parte del Estado? Cuando el Estado identifica que las rispideces entre la producción y la protección del ambiente justamente son muy elevadas, como muchos casos que están o han salido en la prensa, el Estado podría analizar la posibilidad de justamente de comprar mediante el mecanismo de oferta de venta que hablábamos anteriormente, áreas naturales protegidas, es decir, padrones privados. Esto es algo que hasta el momento no se ha hecho, pero es algo que la propia ley lo permite, es algo que podría justamente pensarse que este tipo de fondos pueda servir justamente no solo para gestionar mejor las áreas naturales protegidas, sino también para poder comprar o incluso para poder apoyar mediante estímulos económicos a los propietarios privados por las actividades que realizan las áreas naturales protegidas, fomentando determinadas actividades más turísticas, de ecoturismo y demás, que podrían recibir este tipo de estímulos por parte del Estado. Muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias por elegir Diálogo, el podcast de Fundación de Cultura Universitaria. Seguinos en redes sociales para conocer todas las novedades.